Continuemos con la resolución del ejercicio del tema de regresión, el cual es muy similar al ejemplo que resolvimos, solo que en este caso lo veremos relacionado con el género de mujeres. Ejercicios de edad y tamaño de la cintura. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54. Para resolver este ejercicio usaremos el software Minitab, conjunto de algunas funciones que vienen en él. En el software Minitab ya tengo cargada el tamaño de las 40 muestras, de las edades y la cintura en centímetros de las mujeres. Para saber primero que nada si existe una correlación entre la edad y la cintura en centímetros de las mujeres, podemos usar la función de correlación, y esa la vamos a ir a hacer en Stat, Basic Statics y correlación. Aquí no importa tanto el orden, simplemente se quiere saber si hay correlación con un nivel de confianza del 95%, un nivel alfa del 5%, 0.05. Como no lo especifica, lo dejamos en ese valor estándar y le damos OK. Y nos sale la prueba de correlación. La correlación es de 0.86 o 0.868, lo cual es muy cercano al 1, como veamos en temas anteriores. Esta sería una correlación positiva. A medida que aumenta la edad, aumenta también aumenta significativamente la cintura, la medida de la cintura de las mujeres. Dicho esto, también podemos observar esta gráfica que nos arroja aquí esta versión de Minitab, donde los datos se ven conjuntos. Y ahorita vamos a determinar la ecuación de la regresión para observar la gráfica que se traza aquí entre medio de los puntos. Para eso nos vamos a ir a gráfica, vamos a ir a Scarlet Plot y con regresión. En este caso ya tenía aquí los datos cargados. Estuve haciendo unas pruebas antes de grabar el video, pero prácticamente es que la cintura de la edad de las mujeres va a determinar la cintura. Le damos OK y nos sale la gráfica de regresión también, como les había mostrado. Y para determinar la ecuación de regresión nos vamos a ir a gráfica, regresión, vamos a ir a estadística, a regresión, en ajustado, y vamos a cargar los datos de la columna. Para el X vamos a usar, para el eje Y vamos a usar la cintura, y para el eje X vamos a usar la edad, ya que la edad va a determinar la medida de la cintura. Y en gráficas podemos seleccionar la opción de 4 en 1,
para que nos arroje más información. Le damos OK, le damos OK y tenemos un estudio. Tenemos la ecuación de regresión que les comentaba, que es 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Tenemos el valor de R cuadrada ajustada y tenemos el análisis para la varianza en el valor de regresión. Tenemos algo muy importante aquí, que es el valor de P. ¿Qué nos dice el valor de P? Que este valor de P es menor al nivel alfa, menor a 0.05, lo que nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que planteaba que no había correlación, y aceptamos también la hipótesis alternativa que planteaba que existía una diferencia o correlación. Tenemos aquí la gráfica ajustada con la ecuación de regresión, la cual vamos a estar utilizando más adelante para determinar lo que se nos pide en el problema. También tenemos un histograma de la gráfica de residuos, también se nos pidió en los problemas, en diferentes modelos. Ya para finalizar el ejercicio y dar un poco más de información, vamos a usar el asistente. El asistente nos vamos a ir a regresión simple, y vamos a seleccionar, como les había comentado, y lineal, nivel alfa de 0.05. OK. Y aquí tenemos mucha más información. En sí, lo que vamos a necesitar para poder dar información sobre lo que se nos pide en el problema, pues aquí tenemos, como les comentaba, la ecuación de regresión. Tenemos el valor de P, que es menor al grado del nivel alfa. También tenemos la correlación, que fue la que determinamos al inicio del ejercicio. Tenemos, como les comentaba, una correlación positiva con 0.87. Tenemos una gráfica, la gráfica de la ecuación de regresión. Tenemos valores de los residuos y también lo que se nos pide, que es la predicción. La predicción también nos la piden en el problema, en donde podemos predecir lo que les comentaba hace rato, ¿no? No tenemos el valor como tal de 18, tenemos el 17.5, y nos predice que va a tener una medida de 68.29. Cuando una mujer tiene esta edad, igual también nos pide a los 36 y 54. 36 y 54 no los tenemos exactamente, pero los vamos a determinar con la ecuación de regresión. Estos son datos predichos, pero podemos igual confirmarlos con la calculadora. Ya sabemos que nuestra ecuación de regresión es 54.12 más 0.8095, y esto va a ser multiplicado por 18. Entonces, a la edad de 18 años, la medida de la cintura de alguna mujer va a medir 68.6 centímetros. Vamos a responder acá.
El de 18 años medirá 68.69. 68.69 centímetros. Y a la edad de 36 años, solamente sustituimos en la calculadora. 36 en la ecuación de regresión y nos da el valor de 83.26 centímetros. Y a la edad de 54 años da un valor de 105.92 centímetros. 5.92. Así que ahora resuelto este ejercicio, miramos la ecuación de regresión, que es la que estamos utilizando ahorita, miramos la gráfica de residuo y la predicción de datos, que la predicción de datos, como les comentaba, es este de aquí. Podemos confirmar los datos predichos con la ecuación de la regresión. Por ejemplo, vamos a confirmar el valor 40, vamos a sustituir 40 en la calculadora y nos da 86.5. Si podemos ver en el dato predicho, tenemos que aquí al número 40 se le asigna el 86.5, que es el mismo valor que tenemos acá. Y más o menos aproximadamente acá tenemos el valor de 65, de 106.74. Podemos confirmarlo también. 65 con la ecuación de regresión. Y tenemos este mismo valor de acá, ya redondeado. Con esto terminamos el tema de regresión y continuamos. Y el siguiente tema es el de variación e intervalos de predicción. Vamos a estar viendo un ejemplo y un ejercicio resuelto. Antes de eso, voy a decir algunos conceptos para comprender sobre qué estamos hablando. Y dice así, cuando tenemos un conjunto de datos pareados, el punto muestral X y Y, que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión, y que la medida de los valores de Y muestrales se muestran de esta forma. Aquí es una anotación donde la Y con el guión arriba significa la media de todas las Y testadas. Le llamamos Y testada, y la Y con este símbolo arriba significa Y predicha. La desviación total de X y Y es la distancia vertical de Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical, de Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho Y y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto X y la recta de regresión. La distancia Y menos Y testada también se le conoce como residuo. Y aquí tenemos una imagen de referencia, la cual nos dice que la desviación total es igual a la desviación explicada más la desviación sin explicar. Y acá otros conceptos bases de lo que hemos venido trabajando a lo largo del curso de estadística diferencial 1 y 2 es, por ejemplo, el coeficiente de correlación lineal. Este se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y,
que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de r cuadrada es la proporción de la variación en y que explica por la relación lineal entre x y y. El coeficiente de determinación r cuadrada es la cantidad de variación en y que se aplica por la recta de regresión. Se calcula r cuadrada igual a variación explicada entre variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de la variable se le conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar, o residuo, es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una media colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Y el error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de y y de los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. Vamos a ver un ejemplo para aplicar los conceptos que acabamos de ver y entender el tema de variación e intervalos de predicción. Dice, ejemplo, peso y consumo de combustible en carretera. Se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y la cantidad de consumo de combustible de carretera en millas por galón. Millas sobre galón. Primero vamos a determinar si el valor del coeficiente correlacional y posteriormente vamos a resolver las demás preguntas. Para esto vamos a ir al software Minitab, donde previamente ya están cargados los datos para iniciar el análisis. En este caso tenemos pues la marca, el modelo, longitud, frenado, cilindros, pero nosotros nada más vamos a utilizar lo que es la columna 3 y la columna 9 para saber si existe correlación entre el peso en libras y el consumo de millas por galón. Son 32 muestras y para determinar la correlación nos vamos a ir a la barra de herramientas, a estadística, estadística básica y a la opción de correlación. Seleccionamos nuestras columnas, peso en libras y ciudad millas entre galón. Con un intervalo de confianza con un nivel de confianza del 95% y un nivel alfa del 5%. Una prueba de Pearson. Le damos OK y obtenemos esta gráfica de dispersión de puntos, la cual nos arroja el programa. Y también tenemos que hay una correlación negativa. Sí existe correlación, pero es una correlación negativa. O sea que esto quiere decir que mientras uno sube, el otro tiende a cambiar, tiende a bajar o a subir también. Por ejemplo, carretera en millas por galón. Si el peso sube, si el peso disminuye, por ejemplo, si el peso disminuye del carro, a lo mejor las millas por galón también disminuyen. Y por eso se dice que hay correlación, una correlación negativa. En este caso, vamos a colocar esta en nuestra respuesta.
Entonces ya vimos que hay una correlación negativa de 0.866 menos 0.866. La segunda pregunta dice, ¿existe la evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Eso lo vamos a determinar también con los mismos datos, pero con diferentes pasos. Nos vamos a ir a estadística, regresión, regresión de nuevo y en Fit Regression Adjusted Model. Eh, Vamos a eliminar esto de aquí. Regresión, regresión y vamos a poner en responde, respuesta, peso en libras y carretera millas por galón. En la parte de acá. En gráficas vamos a seleccionar el 4-in-1, 4 en 1 y vamos a dejar el nivel de confianza al 95%. Le damos OK. Y tenemos aquí ya las gráficas. Gráfica de probabilidad, un histograma de residuo. Tenemos los ajustes y la observación ordenada. En la parte de aquí arriba tenemos lo más importante que también nos lo pide el problema, que es la ecuación de regresión. Y esta nos sirve para hacer sustituciones aquí en la fórmula para poder predecir datos. Tenemos los coeficientes, tenemos el valor de t-value, el error estándar de la media, y también tenemos el valor de p-value. En este caso el valor de p-value lo podemos utilizar también para determinar si existe correlación o no. El valor es menor al nivel alfa de 0.05 y nos da la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que planteaba que no existía correlación. Eh, con un valor de p-value de 0.00 tenemos la evidencia suficiente para decir que existe una diferencia significativa y que existe una correlación, que probablemente exista una correlación. Eh, Esta es la respuesta a la pregunta 2. La pregunta 3 nos dice qué porcentaje de la variación del total del consumo de combustible de carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible. Ese valor lo obtenemos del valor de R cuadrada, que es del 63.86%. El 63.86% de la variación se puede explicar y esa es la respuesta a la tercera pregunta. Dice, si un automóvil pesa 84.000 libras, ¿cuál es el valor que predice el mejor consumo de la carretera? Vamos a hacer una predicción y esa la vamos a hacer también con la vara de herramientas en regresión, regresión y predicción. Peso en libras y aquí vamos a poner carretera. Y le damos OK.
Y nos dice que el mejor ajuste para cuando un carro pesa 4000 libras, el consumo predicho es de 27,02. O sea que cuando un carro pesa 4000 libras, un valor predicho de lo que va a consumir son 27,02 galones por milla. Millas por galón, perdón. Y aquí mismo con esto respondemos el intervalo de confianza, que es, dice, construya para un automóvil de 4000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción. Y ese sería este intervalo de predicción, que es de 26,01 a 28,04. Y resolvamos un ejercicio. Va a ser similar al ejemplo explicado, pero con otro caso. En este caso el caso va a ser ejercicio de estatura y peso de hombres. Suponga que tiene valores pareados que consisten en las alturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar. Vamos a determinar estas 5 preguntas y la primera nos dice determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Vamos a hacer los mismos pasos que hicimos en el ejemplo. Tenemos 40 datos, que son 40 muestras de 40 hombres. Vamos a ir a estadística, estadística básica y vamos a correlación para, dijimos, edad, estatura y peso en libras con el 95% de nivel de confianza. Digamos OK. Tenemos un valor de 0,5 de correlación, 0,522. Es un valor muy pobre para determinar que sí hay una correlación. Sí está muy baja, pero sí existe una pequeña correlación. Más sin embargo, no nos podemos quedar con estos datos. Vamos a corroborarlo mediante otras herramientas y vamos a utilizar por último el asistente para ver mejor de qué nos está hablando. Para eso nos vamos a ir, bueno, esta va a ser la respuesta a la pregunta 1. Y nos vamos a la pregunta 2. ¿Existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre la estatura de los hombres a su peso? Vamos a irnos a estadística, estadística básica, regresión, perdón, regresión de nuevo y Fit Regression Model. Eh, Aquí ya estaban los datos cargados, estaba haciendo pruebas. El dato que va a responder va a ser el de la estatura y el dato a predecir va a ser el peso. Vamos a seleccionar las gráficas 4 en 1. Nivel de confianza lo dejamos como está y le damos OK. Tenemos la ecuación de regresión. No la pide el problema, pero esta ecuación de regresión nos sirve para poder predecir datos. En caso de que queramos saber el peso en libras mm, X, que es un dato desconocido, lo tenemos en esta fórmula. Y nos va a decir el dato de la estatura. Tenemos los coeficientes. El valor que más nos importa aquí es el de p-value. Bueno, en este caso es de 0,01, es menor al nivel de significancia. No tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis
tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula que planteaba que no existía relación. Nosotros lo que buscamos, bueno, lo que nos dice la pregunta es que si podemos confirmar que existe una correlación, pues sí podemos confirmar y no podemos rechazar, no podemos aceptar la hipótesis nula. No se tiene la evidencia suficiente. Tenemos el valor de R cuadrada ajustada, que en este caso va a ser la variación que se puede explicar, y también nos la pide el problema, que dice qué porcentaje de la variación total del peso de los hombres va a explicarse con correlación lineal entre la estructura y el peso. Es del 25.36%. Eh, Vamos a solucionar las últimas dos preguntas. Dice, si un hombre midiera 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice el mejor peso? Vamos a hacer una predicción y lo vamos a hacer con la herramienta de estadística, regresión y predicción. Eh, Nos dice que a 70 pulgadas, el nivel de confianza al 95% y le damos OK. Y el dato que mejor se ajusta para la predicción es de 62.19. También tenemos aquí la ecuación de regresión, la cual se utiliza para hacer las predicciones. Y tenemos, con este mismo resultado, respondemos a estas dos últimas preguntas. Si un hombre midiera mide 70 pulgadas, su, su peso en libras sería de 62.19. Eh, y el intervalo de confianza es este que tenemos aquí, que es de 58.79 a 65.59 el intervalo de confianza para este ajuste, para el ajuste de una persona que mide 70 pulgadas. Vamos a confirmar todas estas respuestas mediante el asistente, ya que es un poco más amigable y visual eh, al momento de dar los resultados. Vamos a ir a regresión simple, lineal. Para la columna Y vamos a tener el peso y para la columna X la edad. Vamos a dejarlo en 0.05 y le vamos a dar OK. Ok, hace que iban los datos intercambiados. A ver, para la columna Y, estatura en pulgadas y para la columna X, peso en libras. OK. Y ahora sí tenemos la ecuación de regresión, también nos la da el asistente. Nos da el valor de p-value menor, mayor a 0.01. Está dentro de la relación para la estatura en pulgadas y el peso. Es estadísticamente significativo, ya que el valor de P es menor a 0.05. Lo que habíamos determinado al inicio, también aquí el asistente ya nos lo da. Nos da el porcentaje de variación, que también fue lo que contestamos en nuestra pregunta. Dice el 27.27% de la variación en estatura en pulgadas puede explicar el modelo de regresión.
Correlación, tenemos una correlación muy pobre, pero sí existe una correlación. Ya que no tenemos valores cercanos a cero, tenemos una correlación positiva. ¿Qué quiere decir que tengamos una correlación positiva? Que a medida que aumente la edad en un hombre, eh, es probable que aumente su peso, ya que tienen un poco de correlación. No es significativo totalmente, pero sí hay un poco de correlación. Eh, Indica que cuando el peso en libras incrementa, también la estatura incrementa. Tenemos la ecuación de regresión acá, un modelo de regresión lineal. Tenemos la dispersión de los puntos, los valores inusuales o residuos están en la parte de acá, que es para la columna 16, cuando un hombre pesa 237.1 libras y mide 71 pulgadas. Columna 16, vamos a ver, columna 16. 16, tenemos un valor inusual en esta columna. Cuando un hombre pesa 237 pulgadas y mide 71. Eh, Tenemos también los residuos versus los filler values. Y tenemos también esta tabla también es muy importante. Es una tabla de predicción. Esta nos puede dar solución a las últimas dos preguntas, la cual nos decía que cuando un hombre pesara alrededor de 70 libras, por ejemplo aquí está el valor 70 libras, este, ¿cuál era su intervalo de confianza? Aquí tenemos el intervalo de confianza y anotaciones por la parte de abajo sobre el estudio que se hizo. Y con esto finalizamos el tema. Pasamos al siguiente y último tema.